La historia de los tribunales está repleta de casos que han desafiado al sentido común y han dejado una huella imborrable en la opinión pública. A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de juicios que, lejos de resolver un crimen, han generado más preguntas que respuestas. En ocasiones, la justicia ha errado, condenando a individuos a largos años de sufrimiento, privación de libertad o incluso la pena de muerte, solo para que, años después, se descubra que la persona acusada no era la responsable de tan atroz crimen. Estas decisiones equivocadas no solo destruyen vidas, sino que también sacuden la confianza de toda una sociedad en su sistema legal. Hoy exploraremos algunos de los juicios más controversiales en los que un supuesto asesino fue declarado inocente, desatando debates éticos, conmocionando a la opinión pública y poniendo en tela de juicio los métodos probatorios, las investigaciones forenses y las decisiones judiciales de su tiempo. Desde el caso de un hombre que pasó décadas en el corredor de la muerte en Japón, hasta el polémico juicio que inspiró la gran polémica mediática en Estados Unidos, estos episodios han dejado lecciones sobre la importancia de una investigación rigurosa y la necesidad de proteger los derechos de los acusados. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos de crimen real, llenos de detalles que te mantendrán al borde del asiento. El caso Iwao Hakamada. 45 años esperando justicia errónea. En el centro de Japón, en una pequeña ciudad, se forjó la historia de Iwao Hakamada. Hakamada, un exboxeador y trabajador de una fábrica de miso, fue condenado en 1968 por el asesinato de su jefe y de la familia de este, a raíz de una confesión obtenida tras interrogatorios extenuantes y acusaciones dudosas. Durante décadas vivió en la incertidumbre, enfrentando la posibilidad de la ejecución, en un sistema que, con el tiempo, fue objeto de críticas por sus métodos coercitivos. Durante años, diversos expertos y organizaciones internacionales denunciaron las irregularidades del proceso, poniendo en evidencia la falta de pruebas concluyentes y la existencia de prácticas inhumanas en su interrogatorio. Finalmente, tras la reapertura del caso y el surgimiento de nuevas evidencias que demostraron que las manchas de sangre utilizadas en su condena podían haber sido manipuladas, un tribunal del centro de Japón declaró su inocencia. Este veredicto, llegado 56 años después, no solo limpió el nombre de Hakamada, sino que también puso en cuestión la fiabilidad de ciertos métodos forenses y la presión mediática que influyó en su juicio. La historia de Hakamada es una advertencia sobre los peligros de la confesión forzada y la importancia de respetar los derechos humanos en el proceso judicial. Su caso nos muestra cómo un error en el sistema puede costarle a una persona décadas de libertad negada, convirtiéndolo en un símbolo de injusticia y en un llamado a la reforma del sistema penal. El caso Sam Shepard, el hombre que inspiró The Fugitive. Otro caso que marcó un antes y un después en la historia judicial de Estados Unidos es el de Sam Shepard. En 1954, Shepard fue acusado del brutal asesinato de su esposa en una pequeña localidad de Ohio. El juicio, plagado de sensacionalismo mediático y de una investigación llena de lagunas, terminó con una condena que muchos consideraron influenciada por prejuicios y por una prensa que lo retrató como el asesino en serie de un crimen doméstico. La historia dio un giro sorprendente cuando, tras años de apelaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino, argumentando que el juicio original había estado viciado por la intensa cobertura mediática y la presión del público. Se ordenó un nuevo juicio. Finalmente, Shepard fue exonerado, declarándose que las pruebas presentadas en aquel juicio habían sido insuficientes y que la condena fue el resultado de un proceso judicial parcial. El caso de Sam Shepard no solo se convirtió en la base para la exitosa película The Fugitive, sino que también abrió el debate sobre el derecho a un juicio justo sin la influencia de una prensa sensacionalista. La historia nos recuerda que, en ocasiones, la opinión pública y los prejuicios pueden enturbiar la búsqueda de la verdad, y que es fundamental que la justicia se sustente en evidencias sólidas y en un proceso imparcial. ¿Qué opinas hasta ahora? ¿Crees que en estos casos la justicia actuó correctamente o se cometió un grave error? Déjanos tu comentario. Y si el tema te parece tan impactante como a nosotros, comparte este video con tus amigos.
Así, más personas podrán conocer estas historias que nos hacen dudar de todo. El caso Casey Anthony. ¿Madre inocente o justicia extraviada? En el verano de 2008, el caso de Casey Anthony sacudió a Estados Unidos como una tormenta. La joven madre de Florida fue arrestada después de que su hija de 2 años, Caylee Anthony, desapareciera sin dejar rastro. Durante semanas, Casey mintió a la policía sobre el paradero de su hija. Y cuando finalmente se encontraron los restos de la pequeña en un bosque cercano a su casa, la nación entera se volcó en indignación. Las pruebas circunstanciales, como búsquedas en internet sobre cloroformo y relatos contradictorios por parte de Casey, llevaron a muchos a asumir su culpabilidad inmediata. Sin embargo, a pesar del intenso escrutinio público y mediático, y de una montaña de sospechas, el jurado concluyó que la fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable que Casey fuera responsable directa de la muerte de su hija. Fue absuelta de los cargos más graves, incluyendo asesinato en primer grado. El veredicto provocó una ola de furia entre los ciudadanos y una avalancha de análisis sobre cómo el sistema judicial podía permitir la liberación de alguien que parecía tan sospechosa. Este caso ejemplifica cómo el principio de inocente hasta que se demuestre lo contrario puede entrar en colisión con la percepción colectiva. Muchos afirmaron que Casey fue beneficiada por la falta de pruebas físicas contundentes, mientras que otros argumentaron que se trató de un fallo de la fiscalía al construir su narrativa. Lo cierto es que su absolución desató uno de los debates más encendidos sobre los límites del sistema judicial y la fuerza de la evidencia circunstancial. ¿Puede la intuición de un público indignado sustituir el rigor de un juicio justo? El caso Casey Anthony sigue siendo un recordatorio de que incluso en medio de la presión mediática más intensa, la justicia debe ceñirse a las pruebas y no a la emoción. Aunque millones sigan creyendo que fue culpable, el sistema decidió que no se había demostrado con certeza. Y en un estado de derecho, esa diferencia lo es todo. El caso Amanda Knox. Crimen en Italia. Escándalo internacional. En 2007, el brutal asesinato de Meredith Kercher en Perugia, Italia, acaparó los titulares de todo el mundo. Amanda Knox, una estudiante estadounidense que compartía apartamento con la víctima, fue arrestada junto con su entonces novio, Raffaele Sollecito. La policía italiana, urgida por la presión mediática, procedió con rapidez. Pronto, Amanda fue retratada en la prensa como una joven perversa, poco emocional y sospechosamente relajada ante la tragedia. La acusación se basó en teorías de móviles sexuales, declaraciones obtenidas bajo presión y pruebas forenses que, con el tiempo, se demostraron poco fiables o mal manejadas. Durante el juicio, los medios sensacionalistas no dieron tregua. Amanda fue apodada Foxy Knoxy, una imagen que influyó fuertemente en la percepción pública, tanto en Italia como en Estados Unidos. En 2009, Knox y Sollecito fueron condenados. No obstante, después de años de apelaciones, revisiones forenses y de un escrutinio internacional creciente, la Corte Suprema de Italia anuló definitivamente la condena en 2015, declarando a Amanda Knox y a su exnovio inocentes de todos los cargos relacionados con el asesinato. Se reconoció que el caso estuvo plagado de errores, desde la manipulación de las pruebas hasta la falta de garantías en los interrogatorios. Este juicio puso de relieve la fragilidad de los sistemas judiciales ante el peso de la opinión pública internacional. Amanda Knox, más allá del crimen del que fue exonerada, quedó marcada de por vida por una batalla legal que no solo comprometió su libertad, sino también su identidad personal. La historia de Amanda es otra advertencia sobre los riesgos de dejar que los medios de comunicación y las narrativas preconcebidas interfieran con los hechos. No se puede ignorar el poder destructivo de un juicio social paralelo, que incluso tras la absolución puede arruinar vidas. Los casos de Hakamada, Shepard, Anthony y Knox no solo exponen los posibles errores del sistema judicial, sino que también plantean una pregunta central. ¿Quién defiende a aquellos que son acusados erróneamente en un mundo donde los titulares a menudo pesan más que las pruebas? En muchas ocasiones, los procedimientos judiciales se ven contaminados por el deseo de resolver un crimen rápidamente, satisfacer a la opinión pública o complacer intereses políticos. Cuando esto sucede, los derechos de los acusados corren peligro.
Y la justicia, en lugar de castigar a los culpables, corre el riesgo de destruir la vida de inocentes. Estos juicios son recordatorios poderosos de por qué el debido proceso y la presunción de inocencia son pilares fundamentales de toda democracia. Aunque haya una necesidad legítima de justicia para las víctimas, también debe existir un compromiso inquebrantable de proteger a quienes no han cometido delito alguno. La justicia no es infalible. Como demuestran estos casos, incluso los sistemas más estructurados y consolidados pueden cometer errores graves y condenar a personas que, en realidad, no tienen culpa alguna. Estas historias no solo conmueven, también incomodan, porque nos obligan a aceptar que ningún sistema, por más avanzado o garantista que parezca, está exento de fallas humanas, presiones externas o decisiones precipitadas. Sin embargo, no se trata de perder la fe en la justicia, sino de fortalecer sus fundamentos. La solución no está en rendirse ante la desconfianza, sino en promover una cultura judicial más rigurosa, transparente y sensible al error. Es necesario revisar constantemente los procedimientos, mejorar la formación de jueces, fiscales y policías, e implementar protocolos que prevengan la manipulación de pruebas, las confesiones forzadas o el peso excesivo de la opinión pública. Exigir justicia no es solo reclamar condenas, sino también garantizar que cada persona acusada sea tratada con imparcialidad y que las decisiones se basen únicamente en pruebas sólidas y verificables. Porque solo cuando la justicia protege tanto a las víctimas como a los inocentes, injustamente señalados, puede realmente cumplir con su propósito más noble: servir a la verdad. Si te impactaron estas historias, compártelas para generar conciencia. ¿Crees que los medios de comunicación deben tener menos influencia en los juicios? ¿Piensas que alguno de estos acusados fue realmente culpable, pese al veredicto? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si valoras este tipo de contenido y suscríbete para descubrir más casos donde la verdad y la justicia no siempre caminaron de la mano. Primeras reacciones de Amanda Knox a la sentencia del Tribunal de Florencia que la condena a 28 años y medio de prisión. El fallo considera que es responsable de la muerte en 2007 de la estudiante británica Meredith Kercher. La estadounidense de 26 años ha seguido proclamando su inocencia en un programa de televisión. Knox lloraba al afirmar que nunca volverá a Italia, el país que la ha condenado. Voy a luchar hasta el final, ha dicho. No está bien, no es justo y voy a hacer todo lo que pueda. Doy por hecho que necesitaré mucha ayuda. Para la familia de Meredith Kercher, la lucha no ha terminado. Todavía queda un previsible recurso al Tribunal Supremo del país transalpino que podría tardar un año en fallar. Creo que desde fuera parece que están en una situación extraña en la que por un lado están condenados y por otro parecen libres en el día a día. Pero por supuesto ellos también estarán pasando por esto hasta la próxima primavera y como he dicho, evidentemente hemos hablado sobre la extradición de Knox. Pero si el pasaporte de Sollecito ha sido requisado, no va a dejar tampoco este país.
Esta misma mañana la policía detenía a Rafael Sollecito a pocos kilómetros de la frontera con Austria. Es el otro sentenciado por el crimen, en este caso a 25 años de cárcel.